Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor, leemos y luego vamos a orar. Hebreos 7 del 11 hasta el 28. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por todo lo que haces por nuestras vidas, por toda la bendición que nos das sin merecer. Te ruego que ahora nos guíes en la exposición de tu palabra, que nos des entendimiento para comprender las verdades que vamos a ver en este pasaje junto con las implicaciones para nuestras vidas, que podamos abrazarlo por la fe, ser persuadidos y obedecerlas para que de esta manera podamos crecer. Bendecí este tiempo, que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Un cambio de sacerdocio. Una de las reacciones, y va a pasar este año seguramente, una de las grandes reacciones de una buena parte de la sociedad respecto a lo que es la política actual, es la de considerar que un cambio de gobierno en nuestro país es más de lo mismo. Que los que asumen, después de lo que dejan el poder, no van a propiciar ningún tipo de cambio real en las vidas de aquellos a los que dirigen. Muchos incluso lo afirman abiertamente. Si fulano de tal reemplaza al que está ahora en el gobierno, va a terminar haciendo lo mismo. Mucha gente dice esto. Mucha gente lo piensa, ¿no? De que dicen que van a cambiar, pero con las ideas que tienen, más o menos lo mismo que los otros. Así que no sé de qué cambio se habla. Ahora, aunque intento, yo realmente así lo siento, aunque intento esperanzarme en que nuevos candidatos, especialmente los que provienen de afuera de la política tradicional, y que a diferencia de los que están, no es que la han vivido desde hace años y años de la política y de nuestros impuestos, ¿no? Creo que tal vez alguno de ellos puede producir un cambio real. Es lógico igual, y lo considero y lo entiendo,
que es lógico la desconfianza de muchos ciudadanos. Cuesta creer a los políticos que siempre prometen cambiar las cosas para mejor y lo único que termina mejor son sus propios ingresos, ¿no? Solamente en eso hay mejoría. Ahora, ¿por qué menciono esto al comenzar? Bueno, porque a diferencia de esto que pasa en nuestro país, el pasaje de hoy enseña acerca de un cambio que definitivamente sí ha sido real y que también es para mejor. Dios ha establecido al Hijo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como vimos la vez pasada, su sacerdocio es mejor que el levítico. Pero además no solo que es mejor, sino que lo ha reemplazado. Se ha dado un cambio y no se trata solamente de un cambio de nombre o de personas, sino que se trata de un cambio que provee, que nos da características mejores, que como dice el texto que leímos hoy, era un cambio que nos convenía, un sumo sacerdote que nos convenía. Y así que si nos convenía, lo que la audiencia original tenía que considerar, al igual que nosotros mismos, es cuáles son los cambios que se realizaron. ¿Para qué deberíamos considerarlo? Bueno, porque al reflexionar en eso, puedan, tanto ellos como nosotros, obtener un recurso muy bueno, muy necesario para alimentar nuestra fe. Porque para perseverar hay que entender qué tan extraordinario ha sido este cambio de sacerdocio, este sumo sacerdote que representa al pueblo del nuevo pacto, a la iglesia. Solamente así es que los creyentes genuinos van a poder sostenerse con fidelidad, pase lo que pase, sea bueno o sea malo. Necesitas entender cómo es el sumo sacerdocio del Hijo y por qué es tan diferente y cuál es ese cambio que ha producido. Así que te animo a seguirme con atención el día de hoy, porque estoy seguro de que esta sección que empezamos hoy, que vamos a seguir la semana que viene, va a ser de mucha edificación y aliento para tu corazón, como lo fue para mi vida cuando he estudiado este pasaje. El tema del sermón es el siguiente: para mantenerse firmes en la fe, los creyentes deben considerar los cambios del nuevo sacerdocio del Hijo. Este es el tema. Para mantenerse firmes en la fe, los creyentes deben considerar los cambios del nuevo sacerdocio del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos cambios? El texto presenta 6 cambios en las características del nuevo sacerdocio respecto del anterior, del Levítico, de los cuales, por razones de tiempo, hoy solamente vamos a ver los 3 primeros. ¿Está bien? La semana que viene vamos a ver los otros 3. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende bien? Genial. Vamos a ver entonces el primero de los cambios. El primero de los cambios lo tenemos en el versículo 11 al 14. Se produjo un cambio en cuanto a la perfección de este nuevo sacerdocio. El pasaje arranca conectado con la sección anterior del mismo capítulo. Ya dijimos que están muy conectados todo este capítulo. Dice, versículo 11, leemos de vuelta: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, ¿cómo se conecta con lo anterior? En el pasaje de la semana pasada vimos acerca de los creyentes debían considerar la grandeza del sacerdocio del Hijo, tipificado en el sacerdocio de Melquisedec, para que eso les ayude a permanecer firmes en la fe. Tuvimos que ver y considerar por qué es grande. Melquisedec vimos que como un tipo de Cristo presentaba 3 aspectos a destacar: que ambos eran de la realeza, que ambos tienen un sacerdocio eterno y que los 2 bendijeron a los hijos de Leví, mostrando con esa bendición que eran superiores al sacerdocio de Leví. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, de acuerdo a esa declaración también final, y yo iba mencionando, ¿se acuerdan la semana pasada? Que entre líneas se podía ir viendo y notando una cuestión muy importante. ¿Cuál era? Que no solo que el sacerdocio del Hijo es superior a cualquier otro, sino también que su ministerio, que su sumo sacerdocio, el del Hijo, reemplazó al levítico, lo cual era algo importante de escuchar, imagínense, para personas que provenían de un contexto hebreo. Esto es lo que la audiencia debía entonces considerar si quería mantenerse firmes en la fe, que es lo que vamos a tratar en nuestro pasaje y por eso digo que estamos conectados. Ante
hablar sobre la superioridad, ahora a mostrar el cambio en cuanto al sacerdocio del Hijo respecto del Levítico. A partir de eso, el texto hoy comienza mostrando las características de este cambio y cómo esos cambios eran muy buenas noticias para los creyentes, la audiencia original, como también lo vamos a ver para nosotros. El autor de la carta arrancó en los primeros versículos dando un argumento muy contundente. Él hace esta pregunta: si el sacerdocio levítico, el que se estableció con la ley de Moisés, hubiera sido perfecto, ¿habría necesidad de establecer otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Es un argumento que él da. ¿Qué quiere decir? Bueno, pensemos en dos cosas. Primero, cuando Moisés trajo la ley de Dios al pueblo de Israel, en ella, dentro de todos los mandatos que él daba, quedaba establecido que los hijos de Leví, de la tribu de Leví, serían los responsables del sacerdocio. Incluso específicamente, la ley decía que de Aarón, el hermano de Moisés, y de sus hijos, de sus descendientes, vendrían los sumos sacerdotes. Eso por un lado que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, observamos la cita del Salmo capítulo 110, versículo 4, y dijimos que era una referencia acerca del Mesías, era una referencia mesiánica. Dijimos que de Cristo, del Mesías, se afirma que sería establecido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el argumento que plantea el autor es lógico. Si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, la idea aquí de perfecto es completo, acabado, o sea, el sacerdocio definitivo, no habría sido entonces necesario, si hubiera sido así perfecto, no hubiera sido necesario anticipar que el Mesías también iba a cumplir ese rol. De esta manera, si venía luego a cumplir ese rol, evidentemente iba a reemplazar a lo que ya estaba. En esta idea de que el Mesías era más grande, entonces, si viene uno más grande, el más chico se corre y deja el lugar al más grande. Por lo que entonces, si así fue determinado que ocurriera, y esto estaba anticipado del Antiguo Testamento, era porque entonces, claramente, en el plan de Dios, siempre estuvo proyectado que el Hijo, que el Mesías, iba a reemplazar a los hijos de Leví en el sacerdocio. Eso ya estaba anticipado. Dios ya lo tenía en su mente y lo tenía proyectado así. ¿Por qué debía reemplazar el Mesías al sacerdocio de Leví? Bueno, por lo que vemos en esta parte, como dice ahí nuestro texto, una de las razones es porque el Hijo vendría a servir al pueblo del nuevo pacto con un sacerdocio mejor. Uno que, como explica el autor de la carta, a diferencia del anterior, este sí sería perfecto. Este sí va a ser perfecto. Este es el primer cambio del sacerdocio del Hijo respecto al Levítico. Hay un cambio en cuanto a que el nuevo sacerdocio es perfecto. Por eso dice, si el otro hubiera sido perfecto hubiera quedado, pero no queda porque el que va a venir era el perfecto. Si bien hubo muchos sacerdotes arónicos que fueron fieles en su ministerio, la realidad todos lo sabemos, eran hombres, eran pecadores, tenían limitaciones naturales como todos los seres humanos, por lo tanto no podían llevar a cabo un servicio perfecto. Podían fallar. Y de hecho, aunque no tenemos toda la historia de somos sacerdotes, sabemos, lo hacían. Si eran pecadores, no eran perfectos y por lo tanto fallaban. Pero, y aquí está la buena noticia del comienzo, con Cristo es diferente. Él sí puede brindar un ministerio que es excelente. Un ministerio, un sumo sacerdocio sin fallas, sin limitaciones, porque siendo Él perfecto, ¿cómo es su obra? Perfecta. ¿Se va entendiendo la diferencia? Ahora, lo que queda por resolver, ya tenemos claro eso, ahora lo que queda por resolver en todo lo que resta de esta primera sección es responder una duda que era probable que surgiera y que se presenta a continuación a partir del versículo 12 hasta el 14. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
¿Cuál era la duda que podría surgir? Que aquí está el autor de la carta y que lo ve necesario tratarlo ya desde el comienzo. Bueno, ya vimos hasta acá que lo que el autor estaba explicando tenía sentido. Sus argumentos, como estamos viendo recién, eran claros. Quizá para una audiencia gentil al toque les caía la ficha, porque tenía base bíblica. Pero pensemos nuevamente, la audiencia a la que le escribe, ya vimos que son de un contexto judío, tenían el sacerdocio levítico muy enraizado porque era parte de toda su vida. Ahora, esto que le está enseñando no dejaba de generar un poco de controversia. ¿Por qué? Porque ellos pensaban probablemente, ¿cómo es posible que haya un cambio de sacerdocio cuando justamente la ley de Moisés expresaba claramente que daba este rol a los hijos de Leví? Incluso un pensamiento más polémico, por así decirlo, más controversial sería, ¿cómo es posible, primero eso, de que haya un cambio, e incluso cómo es posible que Cristo sea declarado sumo sacerdote cuando él no provenía, y ellos lo sabían, de la descendencia de Leví? ¿Cómo va a ser el sumo sacerdote si él era de la tribu de Judá? Bueno, por eso, por esa duda que podrían surgir, es que entonces desde el comienzo ya del pasaje, el autor responde lo que leímos. En primer lugar, como dice aquí el versículo 12, para cambiar el sacerdocio era necesario cambiar la ley. El mandamiento dado por Dios en el Antiguo Testamento, el mandamiento que habíamos mencionado en cuanto a la tribu de Leví en el sacerdocio, debía ser cancelado por uno diferente en el cual la asunción del sumo sacerdote nuevo ya no dependiera de pertenecer a un linaje, en este caso de Levítico. Bueno, eso fue justamente lo que pasó. Esa ley se canceló, esa ley se abrogó. Esto es lo que él aclara. El salmo que mencionaba él, que menciona aquí en el pasaje, hablaba acerca de que el Hijo, el Mesías, sería reconocido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y por lo tanto con este salmo se anticipaba que ya el requisito, el mandamiento de descendencia, como él va a decir luego, ya iba a quedar abolido, ya no iba a correr más. ¿Cuál era la nueva característica de este sumo sacerdocio nuevo? Bueno, usted se acuerda lo que vimos la semana pasada, que el sumo sacerdote nuevo, según el orden de Melquisedec, sería ocupado por alguien que, como decías, capítulo 7, versículo 3, sería alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin final. ¿Se acuerdan? Hebreos 7:3, hablando del sumo sacerdocio nuevo, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, hablando de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino, dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este era el nuevo requisito. Uno dice, no entiendo mucho esto de cosas. Bueno, si no estuvo usted la semana pasada, mire después el video de la semana pasada y va a entender mejor, ¿está bien? Porque hay mucho que explicar y ahora no hay tiempo, ¿está bien? O hablamos después cuando termina, pero entendemos que el autor de Hebreos explica que de acuerdo al relato, este requisito, esta condición, esta situación de Melquisedec era la que menciona acá. Por lo tanto, finalmente fue esta realidad, este requisito, esta condición, tanto cierto para Melquisedec, de acuerdo a lo que el autor de la epístola resalta, que el relato de Génesis 14 nos comenta, justamente con el cumplimiento, dijimos, del antitipo, que es Cristo el Señor. Tanto para uno como para otro era lo mismo. Es por eso que entonces el autor aquí de la carta ve y expresa que no hay ningún problema con que Cristo haya sido declarado sumo sacerdote. Si bien en su naturaleza humana descendía de la tribu de Judá, como ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento que así sería el Mesías, como dice en esta sección, era una tribu en la que ninguno de sus descendientes sirvió al altar, ya que la ley de Moisés jamás le otorgó ese rol. Pero ahora, cambiada la ley, eso dejaba de ser un impedimento, porque ya no era algo una característica que tenía que reunir
el nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era esa característica? Dijimos, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin nacimiento, sin final. Justamente lo que hemos visto y lo que vemos aquí nuevamente, que el Señor sí cumplía con el requisito mesiánico de ser un nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor aclara entonces esto desde el comienzo para que este asunto que él está expresando de este cambio justamente no sea motivo de controversia ni de dudas para esta audiencia judeocristiana. Él aclara esto de entrada para que ellos entendieran que no había ningún problema con que Cristo sea sumo sacerdote aunque fuera de la tribu de Judá. Ahora, habiendo aclarado esto, y habiendo hecho también esta aclaración, nos quedarían por pensar en esta primera sección cómo esta enseñanza inicial debía impactar en los corazones de los oyentes originales. Hasta ahora no hemos dicho eso, hemos explicado, pero pensemos qué quería que ellos consideraran de todo esto. Bueno, el autor de la carta lo que deseaba era que no se centraran en las dudas que podían tener con este cambio en el sumo sacerdocio, sino justamente en sentirse animados de la buena noticia que habían recibido. Que si bien los sacerdotes levíticos fueron parte de su vida, tenían que reconocer lo que él dijo desde el comienzo de este pasaje, que la labor de estos hombres, por más que lo intentaran, nunca podía ser perfecto. Pero que en realidad incluso no solo el mandamiento acerca del sacerdocio, sino que toda la ley de Moisés no había sido dada como un medio de ponerlos a cuenta con Dios, sino que lo que hacía la ley era mostrarles su pecaminosidad, que entendieran que eran pecadoras, que se les revelara delante de ellos su pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 20, la Nueva Versión Internacional lo dice así: por tanto, dice aquí Pablo, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. La ley no puede salvar a nadie por medio de la obediencia. Si no, dice el nuevo Pablo, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Tenemos conocimiento acerca del pecado. De acuerdo a los planes de Dios, la ley, los mandamientos de Dios actuaron, dice, como un ayo en Gálatas 3:24 para llevarlos a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, dice, de que fuésemos justificados por la fe. Un comentarista bíblico resalta en cuanto a esta sección, dice lo siguiente, escuchá: los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían por su ministerio completar la obra de Dios en el corazón del adorador, pues nada perfeccionó la ley, dirá solamente un poco más adelante, en 7:19. Los sacrificios de animales no podían dar a ningún adorador una posición perfecta ante Dios, como se verá en capítulo 10, versículo 1 al 3. Por lo tanto, dice este comentarista, el sistema de la ley de Moisés no era permanente. Dice finalmente él, fue añadida, por así decirlo, para servir como ayo y preparar el camino para la venida de Cristo. Así que entonces, hermanos, el mensaje que le estaba presentando aquí la autora a su audiencia original les tenía que dar confianza. Cristo ha sido establecido como un sacerdocio mejor, uno que es perfecto, un ministerio que satisface todas las demandas de la justicia de Dios, que logra por los pecadores lo que ellos nunca podrían lograr por sí mismos, incluso siendo servidos con la ayuda del sacerdocio levítico. Nunca podrían lograr obtener el perdón de todos sus pecados, los pasados, presentes y futuros, al otorgarle la justicia perfecta y con eso la paz con Dios para siempre. Eso solo lo pudo lograr este nuevo sumo sacerdote. ¿Y cómo es que este sumo sacerdote perfecto podría lograr algo tan grande como era lograr el perdón de todos nuestros pecados y una nueva vida con Dios, en paz con Él? Bueno, el autor va a explicar luego que no fue por medio de sacrificios de animales como lo hacían los hijos de Leví, sino por medio de su propio sacrificio en la cruz. Porque tenemos que ver, y luego lo vamos a ver más adelante,
La perfección del sacerdocio del Hijo no se veía solamente en su ministerio, en su sacerdocio, sino también en la ofrenda que Él ofreció a Dios. ¿Cuál es esa ofrenda? Su propia vida perfecta, ofrecido en pago por los pecados de aquellos a los cuales vino a salvar. Como dice Hebreos 10:10, en esa voluntad, dice el autor de la carta, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Y quiénes son los que vino a salvar? Bueno, aquellos que se aferran a esta obra solo por medio de la fe. El capítulo 10, versículo 19 en adelante, dice, concluyendo ese capítulo precioso, ya lo vamos a ver, pero aquí hay una conclusión que da el autor de la carta y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y fíjese el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice Él? Acerquémonos con corazón sincero y ¿con qué? En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un montón ahí para ver, ya lo vamos a ver, pero claramente está hablando de aquellos que se pueden acercar, lo hacen por medio de la fe en este nuevo sumo sacerdote. A ver, ante esta realidad, ante esta situación de este sumo sacerdote perfecto, entonces considerar que esta gente escuchaba esta carta, considerar como opción, volver a confiar en el sacerdocio anterior, el volver a su vieja vida en el judaísmo y volver a confiar entonces en ese sumo sacerdocio de Leví, era absurdo, era horrendo. El autor lo va a decir luego, es como pisotear la sangre preciosa que ha sido derramada por nosotros en el Calvario. Él va a ser muy enfático con esto luego más adelante, capítulo 10, versículo 29. Él dice muy duramente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmundo la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es terrible esto. Hermanos, porque la verdad es muy clara, tanto para la audiencia original como para nuestro tiempo, para nosotros. Y hay que ser claro con esto, nada bueno va a surgir de pensar en volverse atrás en nuestra fe. Nada bueno puede surgir del que tome esa decisión. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo no hay esperanza cierta de salvación para nadie. Por eso, en todo tiempo, la única opción, el único camino para mantenernos firmes en la fe es aferrarnos al Hijo, es aferrarnos a Cristo, solamente a Él. Lo siguiente que podemos ver del versículo 15 al 17 es el segundo cambio. Se produjo también un cambio en cuanto a la permanencia del nuevo sacerdocio. El texto continúa explicando más acerca del sacerdocio, de este cambio. Versículo 15, lee conmigo, ahí tu Biblia, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa esto? Bueno, el autor sigue con su hilo de argumentar, presentando más evidencia que sirve para aclarar su enseñanza, que con la aparición del Hijo hubo un cambio en el sacerdocio. Según lo que explica en esta sección, lo que dijo anteriormente acerca de la modificación en el requisito de la
descendencia levítica, dice ahora acá, queda aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, el cual no fue constituido según la ley de la descendencia. Como recién decía, para muchos judíos la enseñanza de que existiera un nuevo sacerdocio era algo que no podían concebir. Por eso los judíos rechazaban el cristianismo y lo perseguían. Para ellos era una blasfemia que siguieran a Cristo y lo consideraran Señor y sumo sacerdote y rey. Ahora, aunque para muchos les resultara inconcebible, el autor es como que les da vuelta al asunto. Le remarca que cuestionar en verdad esta realidad, todo lo contrario, estaba mal, porque era no atender a lo que había quedado bien de manifiesto en lo que el Antiguo Testamento anticipaba. Él no estaba presentando ninguna locura, era lo que el Antiguo Testamento enseñaba, que Dios iba a constituir al Mesías en ese rol, que le daría al Hijo, a este Mesías, un lugar más prominente. Por eso incluso, como decía antes, el menor fue bendecido por el mayor. Y como esto era ciertamente así, este nuevo sacerdocio fue constituido de acuerdo a esta sección, no según la ley del mandamiento de la descendencia, sino, dice ahí, según el poder, el otro versículo, según el poder de una vida indestructible. Ahora, antes de entrar en esa frase final, volvamos al versículo anterior. Fíjense que dice ahora, esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta a un sacerdote distinto. Y aquí tenemos una palabra clave. Aquí dice que este sacerdote es distinto. El término usado acá no habla algo diferente, pero con cierta similitud al que lo precedió. Para ese caso, si hubiera utilizado algo así, hubiera utilizado la palabra alos. Sino que aquí utiliza una palabra que cuando habla de distinto, habla de significativamente, diferente, muy diferente. Por eso no usa alos, sino usa la palabra heteros. Ahora, esto se puede distinguir con claridad cuando pensamos primero en el caso de los sumos sacerdotes. Ahí sí podríamos pensar en alos. Cuando el sumo sacerdote Aarón deja su lugar, su ministerio, porque va a morir, el que ocupa su lugar, ¿quién es? Su hijo, Eleazar. ¿Es un sacerdote distinto? Sí, es distinto. No es el mismo, es el hijo, no es el padre. Pero aunque es distinto, digamos que probablemente, me imagino, sería muy parecido, ¿no?, del hijo con el padre. Tenía muchas características parecidas. ¿Se entiende? Pero cuando hablamos de Cristo constituido como sumo sacerdote, acá estamos hablando de un cambio grande, un cambio muy grande en cuanto a la relación de los hijos de Leví. Tal es así, tan grande fue el cambio, tan distinto es, que ellos, todos los sacerdotes de Leví, fueron establecidos, dijimos, bajo la ley de la descendencia. Pero ahora tenemos acá a Cristo de este lado, que como decíamos fue constituido, dice no bajo la ley de descendencia, sino bajo el poder de una vida indestructible. Distinto, heteros, completamente diferente. Otra clase de orden, evidentemente. Esto es lo que el autor de la carta resalta al volver a mencionar la referencia del pasaje de Salmos. Dice, versículo 17, pues se da testimonio de él, del Mesías, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El testimonio que se da del Hijo, según este Salmo, es contundente. Este poder inherente a su persona lo hace que permanezca para siempre, sin principio, sin final. Se mantiene eternamente. Su ministerio no se puede disolver, no se puede acabar. No se puede desligar ese ministerio de él. Lo mantiene de forma perpetua. Entonces, el segundo cambio significativo del sacerdocio del Hijo respecto del Levítico es la permanencia de este nuevo sacerdote. ¿Cuánto permanece? ¿Cuánto tiempo? Para siempre.
eternamente. Un comentarista da una razón muy clara de por qué esto resulta tan bueno para todos los creyentes. Escucha, muy interesante. Es una cita larga, pero es preciosa. Mira, dice, el sacerdocio de Jesús, a semejanza del de Melquisedec, tenía su base de principio a fin en quien él era. No tenía nada que ver con el cuerpo físico, sino todo que ver con el poder eterno, el poder de una vida indestructible. Se hizo sacerdote y continúa siéndolo por el poder eterno, un poder que puede lograr lo que ningún otro sacerdote pudo hacer jamás, darnos acceso a Dios. La evidencia y la lógica son abrumadoras a favor de la obsolescencia del sacerdocio levítico y de que el nuevo sacerdocio, predicho por Dios mucho tiempo antes, no podía ser levítico. Empezando con Génesis 49:10, en el Antiguo Testamento era claro que el Mesías debía venir de Judá. Y en muchos pasajes, como el Salmo 110:4, también estaba claro que el Mesías sería sacerdote y rey, y que su sacerdocio no sería por herencia ni temporal, sino eterno, y su base serán las cualidades personales. Escuche este final, es precioso. Jesucristo pudo hacer lo que Aarón no logró. Nos llevó a la presencia de Dios y nos ancló allí para toda la eternidad. La esperanza que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, como vimos en Hebreos 6:19. Dice finalmente este comentarista, es el poder máximo, el amor máximo, es el logro del sacerdote máximo a través del sacerdocio máximo. Terrible. Terrible lo que aquí nos presenta y terrible la aplicación de cómo debían considerar esto. Esta bendita realidad debía fortalecer los corazones angustiados. Era tan importante esto, todo lo que aquí el autor explica y toda esta teología que les da, y lo ve tan urgente de explicárselo a su audiencia original, por los corazones angustiados de los oyentes originales, que estaban pasando grandes tribulaciones a causa de su fe. Imagínense usted un poco, póngase un poquito. Imagínense la situación, ustedes están en el lugar de ellos. Estar bajo constantes ataques de enemigos externos e internos. Las luchas no dan tregua, no cesan. Soldados a tu lado que parecían fieles, de repente van desertando, buscando un camino más fácil. Otros tal vez se siguen identificando como soldados, como ciudadanos del reino, pero viven sus vidas eludiendo el conflicto y andando de una manera que como mucho se parece a la de un religioso como muchos que andan por ahí. Esa era la situación en la que yo estaba. Pero en medio de todo este panorama, de este horizonte tan oscuro, el autor les testifica que ellos no dependían de representantes que podían ser mejores o peores, pero que en definitiva estaban limitados, sino que dependían de un sumo sacerdote que fue establecido de acuerdo al poder de una vida indestructible. Tan poder inmenso que incluso los evangelios nos relatan una y otra vez que todos los poderes de las tinieblas se sujetaban a este sumo sacerdote. Tan fuerte era el poder de esta vida indestructible que hombres a los que se le ordenó arrestarlo no lo hicieron. No lo hicieron. Solo escucharlo hablar hizo que no lo hicieran. Fíjense, miren, el relato de Juan 7, 45 al 46 es tremendo. Dice, fíjense, 45.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Los sacerdotes, los fariseos, eran líderes que tenían la autoridad, la potestad entregada, la autoridad civil de parte de Roma en enviar, si querían arrestar a alguien a quien ellos podían considerar una amenaza o un delincuente. Ellos decían, che, andá y arrestá tal, y tenían la autoridad y nadie les podía decir nada. Así que lo que hicieron estos líderes fueron enviar a alguaciles a arrestar a Jesús. El relato nos dice aquí en el versículo 45 que ellos vuelven y no lo traen apresado. Evidentemente todavía no era el tiempo indicado por Dios, ¿no?, para que esto aconteciera. Luego él va a ser preso, pero cuando Dios así lo había establecido, todavía no era el momento. Y estos líderes entonces le dicen a los alguaciles, ¿por qué no le habéis traído? ¿No? Eso le dicen. Bueno, la respuesta de los alguaciles es tremenda. Podría ser que ellos hubieran visto algún milagro, alguna sanidad de Cristo, pero en este caso Juan nos cuenta que fue otra cosa lo que los asombró tanto a los alguaciles como para no cumplir con una orden de los líderes religiosos. O sea, no cualquiera, era una orden muy dura. Algo que era tan extraordinario como los mismos milagros que Jesús hacía. Miremos a continuación. Los alguaciles respondieron y le dieron la razón de por qué no lo trajeron. No dijeron, no, lo que pasa es que justo echó demonios. No, lo que pasa es que justo caminó sobre el mar. No, fíjate lo que dicen. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, su palabra era tan poderosa que tenía la misma capacidad de impactar como cualquier milagro que él podía hacer. La palabra del Señor, de este sumo sacerdote constituido según el poder de una vida indestructible, tan poderoso como para hablar y hacer que algo así le dijera, qué sé yo, no lo traímos, nadie había hablado así como este hombre. Hermanos, incluso el Evangelio testifica que la tumba no lo pudo retener, que Él venció a la muerte y que hoy está sentado a la diestra del Padre, aguardando que todo sea puesto bajo sus pies, como dice Hebreos 1:13, pues a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el sumo sacerdote que nos representa. Un sumo sacerdote poderoso, constituido según el poder de una vida indestructible. Su ministerio no puede ser cancelado, no puede ser interrumpido ni por reinos, ni por gobiernos, ni por autoridades humanas o espirituales. Roma mismo iba a ver que cuanto más perseguía el cristianismo más se multiplicaba. Y cuanto más los gobiernos se vuelven hostiles con el cristianismo, más misioneros van a llevar la palabra, porque no son representados por una iglesia o por una persona. Ellos dependen de un sumo sacerdote constituido según el poder de una vida indestructible. Por lo tanto, nada va a poder detener a este sumo sacerdote, el cual encomienda a sus siervos y ellos van. Ninguna fuerza del universo va a poder detenerlo. Él permanecerá para siempre. Por eso Él es digno de confianza para todos los que creen en Él con todo su corazón. La audiencia original debía recordar que el sacerdocio del Hijo es eterno, porque eso los iba a animar a no bajar los brazos, sabiendo que Cristo intercedía día y noche por ellos. Así también, hermanos, en los tiempos actuales, donde mantenerse fieles al Señor y sostener la verdad del Evangelio es duro, ya que genera reprobación del mundo, y donde el pecado se levanta constantemente para querer hacernos tropezar y debilitarnos, el saber que el Hijo es nuestro gran sumo sacerdote que permanece para siempre,
instituido según el poder de una vida indestructible, es lo único que en verdad nos puede dar fortaleza y ánimo para nunca tirar la toalla. Es solo su sacerdocio eterno lo que puede brindarle confianza a nuestros corazones que son débiles y frágiles. Por eso, como decía el pastor Isaías durante las canciones, tenemos a que medites constantemente en estas verdades para que animen tu alma. Finalmente, el tercer cambio es que se produjo justamente un cambio en la esperanza de acercarse a Dios con este nuevo sacerdocio. En esta tercera sección nos vamos a detener hoy considerando otro aspecto del cambio en el sacerdocio del Hijo respecto al anterior. Hasta acá vamos a llegar hoy por razones de tiempo. Yo sé que uno se emociona y quiere ver todo, pero bueno, venga el próximo domingo y escuche los otros tres. Vamos a ver solamente hasta este tercero. Versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué se quiere enseñar con esto? Bueno, en primera medida se da una conclusión. Dice acá el mandamiento anterior, o sea, el de la descendencia, como requisito para los sacerdotes, queda abrogado. Quizá uno dice, ¿qué es abrogar? ¿Qué es abrogado? Bueno, para los que tengan duda, abrogar significa dejar sin efecto una ley que estaba vigente. Como diríamos, ya no corre más este mandamiento. Ahora, ¿por qué queda abrogado? Bueno, el texto presenta dos causas de que esto sea así. Al menos en esta sección se menciona dos causas. La primera de las causas tiene que ver con la naturaleza del mandamiento que fue abrogado. Dice el pasaje ahí, a causa, por un lado, de su debilidad e ineficacia. Era débil, era ineficaz. La idea de debilidad, en el original es la palabra en griego asthenes, es de algo que no tiene la fuerza suficiente, que es frágil. En cuanto a la palabra ineficacia, en el griego anapheles, es el concepto de algo que no es útil, que no tiene el provecho, que no llega a cumplir con las expectativas que se le tienen. O tal vez en este punto algunos oyentes podrían pensar, pero ¿cómo es posible que Dios haya dado un mandato así? Está diciendo acá que el mandato que estableció que a los hijos de Leví como sacerdotes no servían para nada. ¿Es esto lo que estás queriendo decir? Autor de la carta, no sabemos cómo es el nombre, pero le están diciendo eso. Bueno, yo creo que el punto del autor de la carta es otro. El problema no estaba en el mandato en sí, sino en que los judíos no habían entendido cuál era el propósito. Este mandato del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, no fue dado para siempre, porque así como el resto de la ley mosaica, como dice a continuación, no servía para perfeccionar nada. No era esa su meta. Sí era útil esa ley y la ley para regular la relación de Israel con Dios en el Antiguo Pacto, pero esa ley no servía para que ellos pudieran estar en correcta relación con Dios, o sea que no servía para obtener la justificación. En el Antiguo Testamento quedaba claro, si ellos hubieran interpretado como correspondía, y muchos lo habían hecho bien, pero muchos no, en el Antiguo Testamento quedaba claro de que esa relación con Dios se lograba por medio de la fe. Pablo, usted lo ha escuchado en su tratado de Romanos, lo deja con claridad en Romanos capítulo 4, versículo 2, para dar un ejemplo de que la justificación es solo por la fe, menciona el ejemplo de Abraham. Y él dice, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Fue obediente Abraham a la ley y entonces fue justificado? No, no dice eso. ¿Qué dice? Creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Por lo que queda claro que si alguien quería considerar a la ley como un medio de salvación, debería obedecerla en cada punto todo el tiempo. Pero como sabemos, y vos lo sabés,
también, nadie lo logra. Nadie logra obedecerla todos los puntos, todo el tiempo. Y por lo tanto nos volvemos transgresores de la ley y estamos en condenación. En ese sentido, la ley no perfeccionaba a nadie y por lo tanto era débil e ineficaz. Ahora, considerando eso en lo general con toda la ley, lo mismo se podía decir con el mandamiento particular del sacerdocio levítico, por descendencia. No era algo que pudiera lograr la completa paz con Dios para ningún pecador. Esto hace entender con claridad que si bien Dios fue el que dio la ley y por lo tanto no era mala, nunca estuvo en los planes de Dios que fuera para siempre, sino que fue algo temporal hasta que viniera lo mejor, un Salvador, en el cual todos los creyentes de todos los tiempos deben creer para ser salvos. Incluso la ley albergaba otros dos propósitos más. Mostrar, por un lado, nuestra incapacidad natural de poder estar en cuenta con Dios por nuestras obras y a su vez resaltar la necesidad que tenemos de una justicia mayor que la nuestra, una que no tenemos. De que alguien pudiera reemplazar a esta ley que era débil e ineficaz y por ende solo temporal. Bueno, a eso apunta la segunda causa. La primera dijimos por ser débil e ineficaz. Y la segunda es que el mandamiento anterior quedó abrogado debido a la introducción de una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Una esperanza más grande. Bueno, el Hijo es esa esperanza. En Él efectuó Dios la abolición del mandamiento anterior. Por un lado, por lo que vimos en la primera sección del texto, porque si Él es perfecto, puede perfeccionar a los que por medio de Él se acercan a Dios. Pero de acuerdo a esta sección, porque además también les da una esperanza mejor. Que por medio de Él, a diferencia de que con los sacerdotes levíticos, sí podemos tener seguridad de estar a cuentas con Dios. Es justamente ese Mesías, se esperaba justamente por eso. Por eso es que debía esperarse. Y eso fue algo que Israel no entendió. Antes de venir a gobernar sobre ellos para librarlos del yugo romano, que era lo que ellos principalmente pensaban que necesitaban, la misión del Mesías era solucionar un problema o el problema más grave de todos. Su problema no era que eran en un sentido esclavos de Roma. El problema que tenía toda la humanidad, incluidos los israelitas, era que eran esclavos del pecado. Ese era el grave problema. Y esto no es algo que el autor de Hebreos inventó. El Antiguo Testamento claramente mostraba que a partir de Edén, la noticia más triste para el hombre es su alienación con Dios. O sea, el estar lejos de Dios y enemistados con Él debido a nuestro pecado. Que Él nos creó para su gloria, pero a causa de nuestro pecado nos hemos separado de Él, como escuchamos hoy, por medio del Evangelio. Ahora, si bien el sacerdocio levítico intercedía por el pecador, no tenía ni el poder ni la eficacia suficiente para librar al pecador. Y por eso, como no tenía ni ese poder ni esa eficacia, tenía el sacerdote que volver una y otra vez a presentar sacrificios por los pecados, que como dirá el autor de la carta, luego no pueden ni podían quitar pecados. Dice en capítulo 10, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, dice él, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa ser sentado a la diestra de Dios? Que ya no tiene que volver a ofrecer más sacrificios, que ya está, que la obra ya fue realizada. Este sacrificio, este sacerdocio entonces,
Y sus ofrendas, el sacerdocio levítico y las ofrendas que ofrecía, apuntaban a una esperanza mejor, al Mesías, el enviado de Dios con el poder y con la eficacia necesarias para solucionar definitivamente el problema del pecado de la humanidad. Este Mesías sería además el rey prometido de la descendencia davídica, pero también un sumo sacerdote no de acuerdo al orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Así que entonces es claro que cuando Jesús apareció en la escena de la historia, cuando Él vino al mundo, el mandamiento anterior quedó abolido, porque era la esperanza mesiánica que se tenía, apareció hace 2000 años atrás. La esperanza de un sumo sacerdocio mejor se reveló y con su muerte en la cruz ha dado al pecador que cree en Él la capacidad de tener plena paz con Dios. La palabra se cumplió, las promesas se cumplieron, la esperanza mesiánica se cumplieron en el Hijo de Dios que vino al mundo. Por eso, luego de su obra en la cruz y su resurrección, definitivamente Pablo mira esa obra ya desde la perspectiva del Nuevo Testamento y dice con toda seguridad en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz, ya está hecha la obra, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tercer cambio que el pasaje presenta del sacerdocio del Hijo respecto del Levítico, una esperanza distinta de acercarse a Dios por medio de este nuevo sacerdocio. Ahora, lo que queda por responder sería, ¿y esto cómo podía animar a los oyentes originales? Nuevamente vimos la explicación. ¿Qué tenía para enseñarles? Bueno, creo que la tentación es muy clara, hermano. La cuestión, perdón, es muy clara. La tentación de volverse atrás, entonces era algo necio. ¿Por qué? Porque ¿cuál era su tentación? Volverse al judaísmo. Volverse al judaísmo era, por ende, volverse a ser representado por el sacerdocio levítico. ¿Y qué se dijo del sacerdocio levítico? Que era débil, que era ineficaz y que apuntaba al sacerdocio del Hijo. O sea, ellos querían dejar lo bueno para irse a lo que no podía. O sea, querían volverse a algo que apuntaba a lo que irónicamente ellos querían dejar. ¿Ven qué absurdo que es? Un comentarista dice al respecto algo muy claro. El escritor tuvo presente la tentación que sus lectores estaban enfrentando, la de volver al antiguo sistema del templo. Por esto les recuerda que Jesucristo ha realizado lo que la ley nunca pudo lograr. Trajo una mejor esperanza y abrió el camino para que nos acercáramos a Dios. Volver al judaísmo significaría perder el gozo de la comunión con Dios por medio de Cristo. Y la frase final es muy clara, escuchá. La única esperanza que el judaísmo abrigaba era la venida de Cristo. Y esta bendición ya la tenían los creyentes hebreos. ¿Ven qué absurdo que es? Que necio quería volver a algo que apuntaba a lo que ellos estaban despreciando. ¿Se dan cuenta lo absurdo que era para estos oyentes bajar los brazos y buscar un camino alternativo? ¡Qué absurdo! Uno piensa, ¿no? Y dice, ¿cómo van a pensar eso? ¿Cómo van a querer volver a eso? Mi pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con nuestra vida? Bueno, yo pienso, ¿no? Me he enterado por pastores amigos fieles que siempre andan dando vuelta por ahí unos grupos raros, sectarios, que buscan a veces infiltrarse en las iglesias evangélicas para engañar y captar a personas incautas y llevarlas a prácticas judías del Antiguo Pacto. Es conocido, gracias a Dios no ha caído ninguno de estos así. Si hay alguno así, quiera saber que lo vamos a sacar corriendo. No queremos eso, pero hay iglesias donde ha caído, han tenido problemas, los hermanos han tenido que enseñar, ha sido desastre.
En general, hasta ahora no creo que nuestra lucha pasa por lo mismo que afrontaban los oyentes originales, de querer volver al judaísmo. Pero si bien eso es cierto, esto no quita de que sí, al igual que ellos, se presenten tentaciones a los cristianos en general de querer abandonar la fe. Eso pasa en muchas ocasiones. Probablemente más de uno que está en este lugar está luchando con la idea de volverse de su fe. Probablemente a alguien hace muy poco le ha pasado. Probablemente dentro de muy poco tiempo, y no soy profeta, lo digo porque es así lo que la Biblia nos muestra, haya personas que luchen con la idea de seguir adelante en la fe, viendo todos los momentos difíciles que le toca pasar por ser fiel a Cristo. Seguramente esto pasa en muchas ocasiones. Y va a pasar. Y eso en sí no es triste tener que pasar y sufrir. El Señor no dijo que iba a hacer eso, ¿no? Él dijo, o sea, a mí me persiguieron, a ustedes también, así que no esperen otra cosa. Eso no es triste. Yo creo que lo triste del caso es que hay muchas personas, muchos cristianos, que tal vez no lo hacen de manera así abierta, pero en su interior es como que se golpean el pecho. Y cuando hablamos del peligro de abandonar la fe, de la tentación y de la lucha que hay, ellos se dicen, no, pastor, a mí nunca me va a pasar eso. Porque yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que van para adelante. Toda mi vida fui para adelante, a mí no me va a pasar. Y digo que es triste porque no se dan cuenta del peligro de esta lucha, de esta batalla. Porque esta lucha es con un enemigo que no ataca de frente, sino que generalmente es muy sutil y es silencioso. Ataca de a poco. Va, como decimos nosotros, va comiendo de a poquito. Como los que saben, los mecánicos saben, ¿no? De la corrosión. De a poquito va comiendo. No hace de entrada. Este enemigo, esta batalla por mantenerse firme y no deslizarse, es de a poco. Es un progreso. Y quiero ser claro con esto, porque a veces es hasta imperceptible. Lo que quiero decirte es que, habiendo conocido la verdad, la realidad es que quien transita por la senda, por la idea de querer volverse atrás en su fe, al menos de entrada, generalmente no se descarrila del todo. Generalmente empieza en un camino donde sigue afirmando que ama a Cristo. Va a seguir probablemente orando, va a seguir leyendo su Biblia, va a seguir demostrando que todo está bien, que ama al Señor. Pero ¿cómo se sabe si está buscando otro camino? Si se está yendo de la senda. Bueno, yo creo que esta sección que hoy vimos nos da una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Bueno, esa persona, escúchame bien, paulatinamente deja de confiar en este sumo sacerdote. Y entonces, como deja de confiar, empieza a buscar otra alternativa religiosa que pueda darle lo que ya no quiere buscar en Cristo. Y cuando hace eso de empezar a buscar otra opción, el hijo deja de ser prioritario en su corazón. Ya no confía en el representante que Dios nos ha dado y empieza a poner su confianza en otras cosas. Por lo tanto, como ya el hijo no es prioritario en su corazón, llega a un punto esa persona que no ve tan necesario someterse a esa autoridad. Ya no le provoca temor como antes desobedecerle, incluso en cuestiones básicas. De alguna manera empieza a ver esas cuestiones básicas como no tan importantes, como legalismo, como un montón de cosas.
Ya no tiene temor como antes. Mira, lo menciono solo para dar un ejemplo, pero hay miles de situaciones en las que pueden existir. Pero cuento una situación que me tocó vivir para que vos entiendas lo sutil y lo peligroso que es esto. Mira, alguien que lamentable y tristemente apostató ahora de la fe, una vez me dijo, un tiempo antes de llegar a esa situación, me dijo lo siguiente, así de frente me dijo, mire pastor, si yo quiero faltar un domingo al culto para quedarme a disfrutar todo el día con mis familiares inconversos, yo no veo que tenga eso de malo. Yo no veo que alguien me tenga que prohibir hacer eso si yo quiero. En su corazón a esta persona le sonaba bien el hecho de pasar tiempo de calidad con la familia, lo cual no tiene nada de malo, pero ponía eso por encima de la voluntad de Dios. ¿Que cuál era la voluntad de Dios? Que congregara. Pero él dijo, no, yo puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema, pastor? No sea legalista, pastor. No me diga que no puedo hacer eso. Pero la Biblia dice, bueno, pero déjeme a mí. El punto era que no se daba cuenta que con esa actitud se estaba deslizando cuesta abajo. Porque justamente a su vez mantenía ciertos rasgos religiosos en los cuales de alguna manera estaba poniendo su confianza a salvación. Lo irónico, lo paradójico del caso es que mientras su pecado y Satanás engañan a aquellos que empiezan a ceder en su fe para vivir de manera superficiales, las cosas esas a las que se aferran es como que les gritan en silencio que no son capaces de salvarla. Le están diciendo, no, yo no te puedo salvar. Pero esas personas no advierten eso a causa de su orgullo y necedad. En ese sentido, déjame decirte que no hay diferencia con la lucha que estaban afrontando los oyentes originales. Sea lo que sea, hermanos, no podemos buscar acercarnos a Dios por medio de otro medio que no sea su propio Hijo. Y acercarnos por medio de su Hijo es considerar todo lo que eso implica. Porque acercarnos por medio de su Hijo es seguir al Hijo. Y seguir al Hijo no se determina por la manera en que yo quiera hacerlo, sino por lo que Él ha dicho que debe ser seguido. ¿Cómo debe ser seguido? Los que quieren seguirle. Déjame decirte que si hoy estás viviendo de una manera fingida, de una manera relajada, de una manera hipócrita tu cristianismo, confiando nomás de que ya con eso te alcanza para estar a cuenta con Dios, quiero que pienses que estás en un riesgo muy grande y que no sos el primero que ha andado por ese camino. Y quiero que sepas que la esperanza para tu vida, para acercarte a Dios, se encuentra solo en Jesús. Y que confiar en Jesús se refleja en un corazón que procura seguirle en obediencia cada día y que se somete en humildad a su voluntad y al cuerpo de creyente que Él ha dispuesto en las iglesias locales para que nos sirvamos mutuamente y así ir creciendo en santidad. Por eso luego de dar toda explicación allí por el capítulo 10 casi al final, y lo vamos a ver en su momento, el autor de la carta dice a su audiencia, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y entonces considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No considerar todo lo que hemos visto hoy te expone al riesgo más grande. ¿Cuál creo que es ese riesgo más grande? El estar confiado hoy mismo
de que estás bien con Dios cuando probablemente en realidad no estás bien con Dios. Tené cuidado con eso, por favor. Finalmente todo esto me lleva, obviamente, en el amor del Señor y con humildad, a hacer una advertencia muy seria a aquellos que están hoy escuchando esta predicación presencialmente, virtualmente, tal vez la escuchen después, y que no ven que sus vidas se hayan rendido de verdad a Cristo, que todavía se manejan de acuerdo a sus propias ideas y opiniones personales, que piensan tal vez así, dicen, sí, yo amo a Dios, pero hasta ahí nomás, hasta ahí. No quiero que se metan en mi vida. Yo vivo el cristianismo a mi manera, no como me digan, sino como yo considero que es mejor. Bueno, déjame decirte que eso te puede sonar muy bien a vos mismo, pero esa no es la forma de seguir a Cristo. No es la forma. No porque yo lo diga, sino porque así lo dijo Él. Seguirle a Cristo es obedecer su voluntad. Así Él se lo dijo a la multitud de Lucas capítulo 6, versículo 46. Él le dijo bien claro a la gente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No lo dice ahí, pero lo doy como conclusión. Eso era un hipócrita, decir Señor, Señor, y no hacer lo que dice ese Señor. Es absurdo, es mentira. Tú sos un necio si decís Señor y no haces lo que Él te dice. Así también se lo dijo incluso de manera directa a su discípulo en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no hay excusas, querido oyente. Si hoy estás andando de esa manera, no hay seguridad de que estés en Cristo y por ende, si hoy te vas de este mundo, hay probabilidad de que termines en la condenación eterna a causa de haberle dado la espalda al Señor. Pero no quiero que te vayas acá solamente con esa mala noticia o con esta advertencia. Quiero darte una buena noticia en que eso hoy puede cambiar. Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día con poder para que por medio de su obra redentora puedas recibir el completo perdón de todos tus pecados y la vida eterna y junto con eso una seguridad verdadera en cuanto a tu salvación. Pero para eso, hoy mismo tenés que poner tu fe en Él y abandonar tu pecado y arrepentido, rendir tu vida a Cristo. Por favor, no des más vueltas con eso. No esperes más. Hoy tenés que venir a la cruz de Cristo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bendito Señor.